Un saludo para todos y para todas. Mi nombre es Diego López, abogado de la Universidad Industrial de Santander, y estoy muy complacido de acompañarles en este curso virtual Derecho de las Personas Migrantes y Refugiadas, Prevención y Atención de la Violencia basada en género en contexto de emergencias humanitarias. Yo me voy a encargar especialmente de hablar del marco normativo nacional que regula este fenómeno de la migración. Para poder desarrollar este marco nacional, vamos a dividir este proceso de aprendizaje en 6 módulos. El primero de ellos, vamos a hablar del sistema legal colombiano, de los valores y principios que regulan nuestra constitución política, y vamos a desarrollar un elemento que va a ser fundamental para entender todos los temas jurídicos de aquí en adelante y especialmente para darles un enfoque que es la dignidad humana como centro de los derechos fundamentales en nuestra constitución política. Vamos a conversar también en un momento posterior sobre el bloque de constitucionalidad. Vamos a hablar de los tratados y especialmente de los derechos fundamentales que se encuentran establecidos en nuestra constitución política. Por supuesto, dentro del marco de estos derechos fundamentales, cuando comprendamos cómo funcionan y cómo se desarrollan los mismos, vamos a hablar sobre la igualdad y la no discriminación. Vamos a ver también los alcances que han tenido estos derechos en los desarrollos jurisprudenciales y legales dentro de nuestro país. Asimismo, vamos a hablar sobre el trabajo, sobre la salud, sobre el derecho a la familia. Vamos a hablar sobre la educación, sobre el acceso a la justicia, sobre el debido proceso, que son por supuesto regulaciones y derechos fundamentales que aplican a la población migrante, especialmente en contextos de emergencia humanitaria. Y vamos a cerrar, por supuesto, con un asunto que es fundamental siempre repasar y conocer, que es el marco general de la regularización de los migrantes en Colombia. Vamos a conversar un poco sobre los estatus migratorios, sobre las regulaciones que actualmente hay y cómo el Estatuto Temporal de Protección a los Migrantes está funcionando en este momento. Entonces, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este curso. Y quiero iniciar hablando, como lo había mencionado, de la Constitución política. Cuando vamos a iniciar la conversación sobre los derechos o las regulaciones jurídicas en nuestro país, un asunto esencial que no podemos dejar nunca de lado va a ser el tema relacionado con la Carta Magna, con la Carta Política, que en nuestro caso su última expedición fue en 1991. Esto luego de un proceso constituyente que incluso no se encontraba regulado dentro de nuestra legislación, pero que políticamente nos permitió consolidar un proceso muy importante de concertación entre distintos sectores políticos que dio como resultado un nuevo Estado, especialmente un Estado que va a tener una connotación de Estado social y democrático de derecho. Y esto va a ser muy importante porque dentro de las lógicas de los derechos o dentro de las lógicas del Estado, los estados de derecho se comprometen con la garantía y la no intervención de los derechos de la ciudadanía. Pero cuando nos transformamos en un estado social y democrático de derecho, como es el estado al que apostamos en la Constitución de 1991, vamos a reconocer que el Estado tiene un papel activo, no solamente en la garantía de libertades, sino también en la prestación y en la intervención que debe realizar para materializar algunos derechos sociales, económicos y culturales. Y por supuesto, todos estos son derechos también eh, que están relacionados con los derechos humanos, que están relacionados con diversos tratados internacionales a los que Colombia se ha comprometido y que quedan establecidos en nuestra legislación y que por supuesto se tornan mandatos que no pueden ser eludidos ni por los particulares ni por las autoridades públicas. En este sentido, un elemento muy importante cuando conversamos sobre la constitución política es entender que es la norma de normas, es el elemento jurídico que no puede ser
no puede llegar a tener ninguna contradicción ni con leyes ordinarias, ni con decretos, ni con resoluciones. Y a partir de aquí, si logramos comprender que las regulaciones de la Constitución política van a beneficiar por cómo están estipuladas y por reconocer tratados internacionales de derechos humanos a la población migrante, con esto vamos a tener una perspectiva supremamente importante y clara sobre la interpretación que debemos dar también al resto de derechos, al resto de regulaciones jurídicas y al resto de mandatos que se encuentran en diversas normas de nuestra legislación nacional. Cuando iniciamos la revisión de la Constitución política, el primer elemento importante y esencial que encontramos en nuestra Carta Política es el preámbulo de la Constitución política. Y este preámbulo es muy importante porque en las lógicas de los modernos estados de derecho y especialmente bajo las lógicas de nuestro estado social y democrático de derecho, vamos a tener tres tipos de normas. Vamos a tener las reglas que van a imponer la obligación de que alguien cumpla algo, se le prohíba algo y va a haber claramente una persona determinada u obligada a cumplir determinado mandato. Vamos a tener principios jurídicos que nos van a permitir interpretar las regulaciones que vienen de las reglas y vamos a tener valores constitucionales. Y estos valores son importantes porque orientan la actuación de todas las autoridades públicas en el país y el asunto es tan importante que incluso condiciona la actuación legislativa de nuestro Congreso de la República. Cuando se lee el preámbulo de la Constitución política, uno de los primeros elementos es que el pueblo de Colombia, por supuesto, en ejercicio de su poder soberano, delega en la Asamblea Nacional Constituyente la suscripción a ciertos valores como la vida, el trabajo, la convivencia, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Y también reconoce que nuestro Estado colombiano, que las autoridades públicas, que las decisiones de los jueces e incluso que los comportamientos de los particulares también van a estar encaminados no solamente a estos valores que he mencionado, sino también vamos a tener un compromiso con la integración de la comunidad latinoamericana. Para materializar todos estos valores que les comento, se expide la Constitución política. Y entonces, un primer elemento a tener en cuenta dentro de estos análisis constitucionales y el marco eh, regulatorio de los temas de migración es reconocer que una de nuestras apuestas políticas como Estado y como país va a ser el reconocimiento de la necesidad de la integración latinoamericana. Y un asunto que va a ser también esencial dentro de nuestro nuevo concepto de Estado va a ser la dignidad humana. En el artículo primero de la Constitución Política de Colombia se reconoce que además de que nos organizamos como un Estado de derecho en forma de república unitaria, participativo, democrático y pluralista, nuestra Constitución Política se va a fundar en el respeto de la dignidad humana, se va fundar en la solidaridad de las personas, se va a fundar también en la prevalencia del interés general. Y todos estos elementos son esenciales para el estudio de los derechos, especialmente de la población migrante, porque fíjense que la solidaridad, la dignidad y la prevalencia del interés general tienen que ser elementos transversales a todas las actuaciones que se desarrollen, a todas las actividades legislativas que se ejecuten y, por supuesto, a toda decisión de cualquier tipo de autoridad pública. La dignidad humana va a ser el centro de los derechos fundamentales en nuestro sistema jurídico colombiano, especialmente en la Constitución política, y la Corte Constitucional, que es la alta corte encargada de interpretar los alcances de estos valores, que además va a tener una función de cierre de todas las decisiones judiciales, ha interpretado la dignidad humana
como un elemento que debe garantizarse a cualquier persona, independientemente de su raza, independientemente de su ascendencia, independientemente de su opinión política, independientemente de su orientación sexual e independientemente también de su origen nacional e incluso independientemente de su estatus migratorio. Es decir, que la dignidad humana está regulada, pensada y garantizada para todas las personas que se encuentren dentro del territorio nacional, independientemente de cualquier factor que pueda llegar a endilgárseles como un elemento diferenciador entre las personas. La dignidad en este sentido va a tener unos elementos básicos que han sido interpretados por la Corte Constitucional de Colombia, especialmente en la sentencia de tutela 881 del 2002. La Corte Constitucional nos indica que la garantía de la dignidad humana, entendida como derecho, entendida como valor y entendida como principio, va a tener tres grandes dimensiones que deben garantizarse, y en esto insisto, tanto a los ciudadanos colombianos como a los migrantes, como a quienes retornan, como a los refugiados, como a cualquier persona que se encuentre en el territorio nacional. Vamos a tener que garantizar como Estado, vamos a tener que garantizar como sociedad tres grandes dimensiones de la dignidad humana. La primera, la dignidad entendida como autonomía o la posibilidad de diseñar un plan vital y determinarse según las características. Esto, la Corte, traduciéndolo un poco en palabras más sencillas, habla de la dimensión de la dignidad humana en cuanto al vivir como se quiera, ¿no? Esta posibilidad de que las personas, desde sus ejercicios de libertades y desde sus construcciones, de sujetos de derechos determinen cómo quieren vivir sin que existan restricciones al ejercicio de estas libertades más allá de las que justifiquen las leyes, la constitución o la convivencia entre las personas. La otra gran dimensión que se establece en la dignidad humana, según la interpretación que realiza la Corte Constitucional, es la dignidad entendida como condiciones materiales concretas, que lo menciona la Corte Constitucional en esta, de la forma de vivir bien, de vivir con unas condiciones materiales que permitan, por supuesto, materializar los derechos. Esto quiere decir que el Estado colombiano se compromete, y este es nuestro pacto político, no solamente a garantizar y no intervenir en los ejercicios de libertades, sino también a poner de su esfuerzo a actuar y a intervenir dando incluso algunos servicios prestacionales a favor de las personas. Y esto, por supuesto, nos choca un poco con esta lógica que nosotros tenemos de que cada quien debe conseguirse y buscarse y resolver las cosas como a bien pueda o a bien tenga, y nos implica una nueva forma y una nueva visión de los derechos en la que reconocemos que como sociedad debemos ser solidarios y en la que reconocemos que debemos garantizar la dignidad de cualquier persona como una forma de legitimar incluso nuestra propia existencia como Estado. Entonces, tenemos ya dos dimensiones. Vivir como se quiere, los ejercicios de libertades están garantizados por la dignidad humana. Vivir bien, es decir, que todas las personas deben contar con unas condiciones materiales concretas de existencia. Y hay una última dimensión en la dignidad humana, entendida como la intangibilidad de los bienes no patrimoniales, dice la Corte Constitucional, la integridad física y la integridad moral, es decir, vivir sin humillaciones. Y esta dimensión de la dignidad humana nos va a hacer referencia a el derecho con el que cuentan todas las personas de que la igualdad y la no discriminación estén completamente garantizadas. Estos elementos van a ser quizás los más importantes, el tema del compromiso que tiene el Estado colombiano con la integración latinoamericana y el reconocimiento de que la dignidad humana va a ser la base de todos los derechos, van a ser los elementos esenciales para entender en qué tipo de Estado nos encontramos y qué obligaciones tenemos, tanto como ciudadanos, como autoridades públicas, como miembros de cualquier organización o miembros del territorio colombiano.
Hasta acá esta primera parte sobre la legislación nacional que regula los temas migratorios en nuestro país.